y esta conferencia la citamos para informar a los medios acerca de una iniciativa que presentamos el día de ayer, dado el rezago que hay en nuestra Cámara de Diputados a presentarlo en tribuna, la registramos. Y esta iniciativa, que ustedes tendrán el texto completo, es para reformar el párrafo octavo del artículo 21 de la Constitución, que actualmente dice que el Ejecutivo podrá reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional con la aprobación del Senado. La iniciativa se refiere entonces a la necesidad de armonizar la legislación nacional con la legislación internacional, específicamente en lo relativo al tratado que es conocido como el Estatuto de Roma. La disposición de la que hablamos ha sido señalada, la disposición que hoy está, que dice que el Senado debe intervenir, ha sido señalada por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos como una restricción única entre los países del mundo, ya que son los estados y no las personas que los dirigen quienes han refrendado el reconocimiento de la competencia de la Corte desde las conversaciones en Roma para su creación. El Estatuto explícitamente no permite reservas en materia de crímenes de lesa humanidad, genocidio, guerra y agresiones, ni declaraciones interpretativas. Esta es una reserva, la que hizo el Senado, de facto, que viola el derecho de tratados internacionales, pues no se puede incumplir un acuerdo con la excusa de disposiciones internas. La aprobación a la que nos obliga hoy la Constitución mexicana de caso por caso de los requerimientos o solicitudes de la Corte Penal Internacional posibilita la impunidad sobre estos delitos, no solo los que se pudieran cometer en México, sino en el extranjero. Por ejemplo, los de criminales de guerra que por algunas circunstancias se encuentren en México, ya que no hay disposiciones que regulen su entrega. Es necesario aclarar que la Corte Penal Internacional no es un órgano de justicia universal que pueda perseguir a cualquier persona, pasando por encima de los gobiernos. Es una institución que puede atender 4 crímenes y que funciona como una jurisdicción complementaria, es decir, solo cuando las instituciones nacionales no han investigado y sancionado los hechos. La gran mayoría de los países han avanzado con la incorporación explícita del Estatuto y los procedimientos ante la Corte Penal Internacional en su legislación interna, ya que los delitos que contempla se consideran como los de mayor gravedad, los más trascendentes para la comunidad internacional, el genocidio, la agresión, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Requerimos hacer este cambio de la reserva mencionada, pues debemos también dar 3 pasos para que México cumpla, u otros pasos para que México cumpla plenamente con el estatuto que entró en vigor desde 2002. Desde luego, como dije, una jurisdicción adecuada en la Constitución para dar paso a la tipificación de delitos que contempla el estatuto en la legislación secundaria y establecer los mecanismos de cooperación con la Corte. Esta iniciativa, que además está suscrita por la diputada Loretta Ortiz Alf y por la diputada Amalia García de la Comisión de Puntos Constitucionales, desde luego por nuestro coordinador parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y por todas y todos los integrantes del PRD que formamos parte de la Comisión de Derechos Humanos. Consideramos que es el primer paso a partir del cual podremos avanzar en el cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales y, sobre todo, en el fortalecimiento de un órgano creado para evitar los peores crímenes que han enlutado a la humanidad en guerras y conflictos que nunca deberían quedar impunes. Debemos estar a la altura de otras naciones que ya han actualizado su legislación y entender que nuestra soberanía se verá fortalecida por nuestra pertenencia a un nuevo sistema judicial global, y que también nuestras instituciones de administración y procuración de justicia enfrentan el reto de prevenir los delitos más graves. Está con nosotros también, y bueno, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, el diputado Roberto López, y como decía yo, otras diputadas y diputados de la Comisión de Derechos Humanos del PRD suscriben esta iniciativa.
Sabemos que hay muchos problemas y temas a nivel nacional, desde luego, que nos importan, pero esto no lo podemos dejar de lado, es nuestra obligación y es nuestro compromiso. Solamente enfatizar y agradecerles a las diputadas Elena Tapia, la diputada Amalia García y a la diputada Loreta Ortiz y al compañero Roberto López su presencia y además que me hayan invitado a hablar de este tema y posicionarlo, buscar posicionarlo en la opinión pública porque es un tema de la mayor relevancia. En muchos casos, la firma de tratados o este tipo de acuerdos internacionales se respetan porque, aunque no ha terminado este debate de si un convenio internacional de esta naturaleza está por encima de la Constitución o no, por lo menos sí se ha considerado que están al parejo en el mismo nivel de la Constitución y en consecuencia es una obligación del Estado mexicano asumir y cumplir con este mandato. Por eso me parece de la mayor importancia y muy oportuna la presentación de la iniciativa que nos ha explicado ya la diputada Elena Tapia. Y solo decir que entendemos o es difícil por la carga de trabajo que tiene ahora la Cámara y un acuerdo que tomó la Junta de poder, ¿cómo se dice?, remitir o enviar de manera directa las iniciativas y los puntos de acuerdo a las comisiones. Pero es importante que el tema o que hagamos conciencia de la importancia que tiene el tema y con ello también llamar la atención de nuestros compañeros, particularmente quienes son integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de los demás partidos políticos. Nosotros signamos esta iniciativa, todo el grupo parlamentario, pero sí necesitamos la sensibilidad de los diputados y diputadas de los otros partidos políticos para que también asuman el compromiso de a la brevedad posible se resuelva esto en la Comisión de Puntos Constitucionales y en la Comisión de Justicia, entiendo que es en las dos comisiones, y el ajuste que tendría que haber, o la opinión por lo menos, el visto de la Comisión de Relaciones Exteriores. Entonces la invitación es un tema muy relevante y creo que es oportuno. Nosotros vamos a impulsar, vamos a acompañar, vamos a buscar incluso en la propia Junta de Coordinación Política, como lo hemos hecho con otros temas, hacerles un atento exhorto, invitación a las comisiones para que se aboquen de inmediato a revisar esta iniciativa que hoy hemos escuchado un resumen de la diputada Elena y que creo que amerita la atención urgente el tema. Efectivamente, como aquí se ha dicho, México ha estado sujeto a la observación y en el examen periódico universal en Ginebra sobre su cumplimiento con el respeto a los derechos humanos, hay plazos para que el gobierno mexicano, el Estado mexicano, no solo el gobierno, el Estado mexicano responda sobre esto. En marzo precisamente tendrá que dar respuesta puntual y luego en septiembre Naciones Unidas verificará si México dio respuesta adecuada y en esta calificación, en el examen periódico universal, la exigencia de que México cumpla estrictamente con el respeto a los derechos humanos ha sido uno de los asuntos relevantes que lo comprometen al Estado mexicano. Y en este caso, esta reforma constitucional permitirá que sean tribunales internacionales en materia de derechos humanos a los que México se atenga. Y esto es en beneficio de una democracia que respeta a todas las personas y en ese sentido la reforma a nuestra Constitución, como se ha planteado y la diputada Elena Tapia ha cumplido aquí un papel muy relevante encabezando y además con un respaldo, yo quiero decir, en el caso de la diputada Loreta Ortiz como jurista, como diputada y como integrante del PT, pero además integrante de comisiones fundamentales, diputado Roberto López, por supuesto, el coordinador de los diputados del PRD, que además preside la Junta de Coordinación Política, hablan de las, yo diría, buenas reformas a la Constitución. Son de aquellas
en las que sí debemos comprometernos y ojalá que esta Cámara y el Congreso lo respalden. Gracias.